Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Zoc725, a Víctor Soya Costas, y a Alexa de Ríos. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Héroe coleccionista. Síntesis por Kairomaru. 26. Te amapio su siguiente hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de Collector Hero. Síntesis. Con la solicitud de colaboración de Ingenium, tanto la agencia Ryukyu como la agencia Endeavor llegan a Osu. ¿Cómo reaccionará Stein ante esta potencia de fuego que se dirige contra él? Shigaraki también desatará 3 Nomu en la ciudad. Pronto habrá caos. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 27 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 26. Equipo y Osu en la agencia Endeavor. Hubo mucha actividad la mañana del tercer día de prácticas. Izuku y Todoroki estaban confundidos al principio, pero su confusión se aclaró cuando Endeavor salió de su oficina y captó la atención de todos. Escuchen. Bramó Endeavor y todos prácticamente se pusieron firmes. Nos han enviado una solicitud de equipo de Ingenium. Nos pide a Ryukyu y a mí ayuda para lidiar con el asesino de héroes. Stein. Se oyeron murmullos entre los compañeros por un momento. El asesino de héroes. Izuku sabía que él era quien había herido originalmente a Ingenium. Parecía que el hermano mayor de Ida no se arriesgaba. Una alianza entre las agencias Ingenium, Endeavor y Ryukyu debería ser más de lo que incluso el escurridizo asesino de héroes podría escapar. Llevaré a Burning, Kid, Onima y a nuestros 2 pasantes a Osu, informó Endeavor a sus compañeros con firmeza. Jefe, ¿de verdad está bien aceptar a los becarios? Estamos hablando del asesino de héroes. Burning miró a Izuku y a Todoroki, y luego a Endeavor. Sé que son los mejores de la clase en la UA, pero Burning tiene razón, señor. Onima coincidió con su colega. No se enfrentarán al asesino de héroes. Están ahí para observar y aprender. Endeavor miró fijamente a su hijo y luego a Izuku, asegurándose de que ambos adolescentes comprendieran sus instrucciones. Como mucho, se encargarán de mantener a los civiles a salvo. Eso debería estar bien entonces, ¿verdad? Kid miró a Burning y Onima esperando sus opiniones. Supongo que sí. Burning observó a los 2 adolescentes. Mentiría si dijera que no le gustaban. Eran muy trabajadores y no se quejaban de las tareas que les habían encomendado en los últimos 2 días. Sí, si no están en el frente, deberían estar a salvo. Onima asintió tras pensarlo un momento. Saldremos pronto hacia Osu, así que asegúrense de estar preparados. Endeavor miró a los 5 que lo acompañaban. Para todos los demás, espero que continúen con sus tareas con normalidad mientras estamos fuera. Quiero los informes diarios en mi escritorio como siempre y los revisaré en cuanto regrese. Sí, señor. Respondieron profesionalmente los demás compañeros. Agencia Ryukyu, qué emocionante. Es un caso muy importante, ¿verdad, Ryukyu?
Preguntó una chica de piel clara y estatura media, con ojos grandes y curiosos, al héroe dragón. Las pestañas superiores de la adolescente eran largas y espesas, y su iris, de un azul rey. Su cabello, de un azul violeta, le caía hasta las rodillas, enroscándose en la cintura y curvándose hacia adentro alrededor de sus piernas. Era Adnejire, estudiante de tercer año de la preparatoria y una de las tres grandes por su excelente posición en el curso de héroes. Sí, Nejire, así es. Ryukyu no pudo evitar sonreírle a la peliazul. Era una adorable bola de energía, aunque a veces un poco despistada. Buscaremos al asesino de héroes en Osu y detendremos su serie de asesinatos y ataques. Oh, ese tipo, Nejire no parecía enfadada, pero una mueca se dibujaba en su hermoso rostro. Definitivamente hay que detenerlo. ¿Qué problema tiene con los héroes, de todos modos? Cree que el sistema de héroes moderno es defectuoso y cree que puede cambiarlo por la fuerza. Ryukyu suspiró mientras reflexionaba sobre lo que se sabía del villano. La verdad es que no se equivoca del todo. Hay mucha gente en esta industria que no trabaja como héroe para ayudar a los demás, sino para enriquecerse. Sin embargo, su metodología es completamente incorrecta y, a estas alturas, no es más que un asesino en serie. Por eso lo detendremos. Cierto. Nejire asintió, su rostro serio pero de alguna manera aún adorable. Agencia Ingenium mediodía, Endeavor, Burning, Onima, Kim, Izuku y Todoroki entraron al gran edificio de la agencia Ingenium. La recepcionista los recibió de inmediato y los condujo a una gran sala de reuniones. Una vez allí, se encontraron con Ingenium, junto con varios compañeros, incluyendo a Tenya, y Ryukyu con sus propios compañeros. Endeavor, me alegra verte. Gracias por aceptar esta alianza. Ingenium hizo una breve reverencia al héroe mayor. Hay que detener al asesino de héroes. Estoy aquí porque soy un héroe. Endeavor asintió con la cabeza a Ingenium y luego a Ryukyu. Ahora que estamos todos aquí, deberíamos empezar con el informe y la planificación, sugirió Ryukyu, e Ingenium asintió. Este es un mapa de Osu, señaló Ingenium al mapa grande sobre la mesa. Todos se reunieron para examinarlo bien mientras el héroe local seguía hablando. Me separaron de mis compañeros y me atacaron en este lugar. Señaló un punto rodeado por un círculo en el mapa de la ciudad. Si aplicamos los ataques previos de Stein a otras ciudades y asumimos que seguirá su patrón actual, entonces nos enfrentamos a al menos 3 ataques más antes de que avance. Tendremos que reconocer todas las zonas principales donde se cometen crímenes, pues ahí es donde los héroes patrullan con más frecuencia. Ryukyu examinó el mapa con atención. ¿Qué zonas recomendarías para eso, Ingenium? El principal distrito comercial, el distrito de entretenimiento y esta parte del distrito financiero. Ingenium rodeó los 3 puntos en el mapa. Tienen los índices de criminalidad más altos de Osu. Izuku notó que la zona marcada del distrito comercial estaba muy cerca de donde Ingenium había sido atacado la primera vez. Vio que Endeavor le hacía un breve gesto de asentimiento. Era evidente que el héroe profesional número 2 había notado la observación de Izuku. Las probabilidades de que Stein atacara la misma zona eran menores que si se dirigía al distrito comercial o al de entretenimiento. Tengo compañeros que estarán encantados de ayudarte a navegar por Osu mientras buscamos al asesino de héroes. Ingenium asintió mientras 2 de sus compañeros se acercaban. El profesional de Osu explicó que uno de ellos tenía un don que le permitía volar con la ayuda de su equipo, mientras que el otro tenía un don de tipo fuego, el de emisor, y podría trabajar bien con el grupo de Endeavor. ¿Cuánta área podemos cubrir con equipos de 3 como mínimo? Preguntó Endeavor, sabiendo que Ingenium contaba con poco más de 60 compañeros en su agencia. Las rutas de patrullaje estándar son aquí, aquí y aquí. Ingenium comenzó a describir las patrullas habituales que su agencia realizaba en Osu. Así que, nosotros mismos nos encargamos de las 3 áreas principales de interés. La agencia de héroes normales, dirigida por Manual, cubre esta zona y ya ha accedido a colaborar con nosotros. Sus compañeros ya están atentos a cualquier actividad sospechosa en su zona por si Stein se esconde por ahí. Menos mal, sería extraño que Stein se quedara en las mismas zonas donde realizó sus ataques. Tener vigilancia en diferentes partes de la ciudad será crucial, asintió Ryukyu mientras observaba las 2 zonas de patrullaje. No va a mimetizarse con el atuendo con el que se le ha visto antes. La gente atada hasta los dientes con armas blancas rara vez lo hace. Endeavor dejó escapar un pequeño gruñido. En ese sentido, ¿qué sabemos del don de Stein?
Es algún tipo de don de parálisis, informó Ingenium, recordando con exactitud cómo Stein lo derrotó y lo inutilizó al no poder moverse. No lo activó de inmediato al atacarme, así que podemos inferir que no es algo que pueda activar antes de que se cumpla una condición específica. En mi caso, su don solo hizo efecto después de cortarme. ¿Un corte? Entonces, ¿algún tipo de veneno? Ryukyu entrecerró los ojos ante la idea. Los dones basados en veneno eran poco comunes, pero existían y podían tener diversos efectos en una persona. No, según el informe toxicológico que me realizaron al ingresar al hospital. Ingenium negó con la cabeza. No había rastros de sustancias extrañas en mi sangre. Quizás el acto de extraer sangre, murmuró Izuku en voz baja, pero Endeavor lo escuchó. Si tienes alguna idea sobre el don de Stein, compártela, síntesis, instó Endeavor a su becario, usando el nombre de héroe que había elegido. Ah. Sí, señor. Izuku vio todas las miradas sobre él y se tomó un segundo para recomponerse. Si no había ninguna sustancia extraña en el cuerpo de Ingenium cuando lo llevaron al hospital, la hipótesis del veneno es menos probable. Estaba pensando que Stein es conocido por llevar consigo un montón de armas blancas para ejecutar sus ataques, y con la experiencia de Ingenium, quizás el acto de cortar a un objetivo tenga algo que ver con la activación de su don. Quizás necesite la sangre de su objetivo para ello. Buena teoría. Ryukyu le dedicó al becario una sonrisa amable. Si lleva tantas espadas y solo pudo activar su don tras cortar Ingenium, entonces esa teoría tiene fundamento. Cierto, asintió Ingenium, sonriéndole a Izuku. No pude ver lo que ocurrió durante el ataque. Recibí un corte y, antes de poder volverme a enfrentar a Stein, mi cuerpo se desplomó y caí al suelo, sin poder moverme. Entonces, ¿damos por sentado que necesita acceder a nuestra sangre para usar su don? Endeavor miró a Ingenium y a Ryukyu. Ambos profesionales asintieron, y él respondió. Eso significa que solo quienes puedan enfrentarse directamente a Stein deberían ser quienes puedan bloquear armas blancas sin sufrir daño, o quienes puedan eliminar la sangre antes de que Stein pueda usarla para activar su don. De acuerdo, sería arriesgado enviar héroes vulnerables a armas blancas en este caso. Ingenium revisó a sus numerosos compañeros, identificando a los que tenían dones apropiados para esta misión. Mis escamas en forma de dragón detendrán una espada o un cuchillo sin problema, informó Ryukyu a sus compañeros profesionales. Puedo quemar cualquier sangre antes de que pueda usarse, si Stein se acerca lo suficiente como para extraerme sangre, confirmó Endeavor justo después del héroe dragón. La mayoría de los villanos se mantenían alejados si se enfrentaban a él. Acercarse demasiado al héroe de la llama era simplemente pedir que lo quemaran en combate. Mi traje es muy resistente a las armas blancas, pero Stein es increíblemente hábil. La última vez apuntó a los pequeños huecos de mi traje para derribarme, informó Ingenium a los otros dos profesionales, advirtiéndole sobre la destreza del asesino de héroes con sus armas preferidas. Deberíamos formar grupos y familiarizarnos con los dones de cada uno antes de empezar las patrullas. El modus operandi de Stein es operar de noche, cuando la mayoría de los héroes patrullan, para que la desaparición de un héroe no se note demasiado rápido, sugirió Ryukyu al grupo. Tanto Endeavor como Ingenium estuvieron de acuerdo y los héroes comenzaron a hablar y explicar las funciones de sus dones, dejando que los internos hablaran entre ellos. Iida, me alegra verte. Izuku le sonrió a su amigo. ¿Aprendiendo mucho de tu hermano? Me alegra verte también, mi gorilla. Iida le devolvió la sonrisa. He aprendido bastante de mi hermano estos últimos 2 días. Me ha enseñado algunos aspectos de la profesión de héroe que solo conocía parcialmente cuando se trataba de dirigir una agencia. El adolescente con gafas sonreía al hablar de su hermano. Espero que tú y Todoroki hayan aprendido lo mismo. Principalmente papeleo. Todoroki se encogió de hombros para explicar qué habían estado haciendo. Ah, sí, eso es parte de lo que hemos estado repasando desde el primer día. Iida asintió, aunque su mirada indicaba que también estaba sorprendido por todo lo que había por hacer. Hola. Nejire apareció de repente junto al grupo con una sonrisa radiante. Los 3 chicos casi retrocedieron de un salto ante la chica y su sorprendente aparición. Soy Agn Nejire, curso superior de héroes UA, clase 3A. Soy su senpai. Rió alegremente a los 3 chicos. No sabía que conocería a otros becarios en este equipo. Es muy interesante. Hola, Agn-senpai, saludó Izuku a la alegre chica. Soy Iida Tenya, clase 1A. Iida respondió rápidamente con un saludo apropiado.
Todoroki Shoto. Todoroki asintió brevemente hacia la chica. Un placer conocerlos. Nejire seguía sonriendo antes de casi acercarse a Izuku. Oye, mi gorilla, vi los vídeos del festival deportivo de primer año, estuviste increíble. ¿Qué pasa con tu don? Tenías un montón. ¿Cómo lo haces? ¿Podrías enseñarme a tener varios? Los 3 estudiantes de la clase 1A descubrieron rápidamente que su senpai era un charlatán curioso. Bueno, es mi don, coleccionista. Izuku tardó un segundo en tranquilizarse antes de poder responder con claridad. Es de tipo mutante que me permite copiar otros dones, pero solo de tipo emisor o transformación. En serio. Nejire se acercó e Izuku se echó un poco hacia atrás. Qué interesante. ¿Pero por qué solo transformación y emisor? Es un poco limitante, ¿no? Bueno, los médicos que me ayudaron a descubrirlo plantearon la hipótesis de que es para que mi cuerpo no cambie demasiado y mi don no funcione, explicó Izuku a la enérgica chica. Solo puedo usar dones de transformación a la mitad de su potencia normal debido a esa limitación. ¡Qué genial! Puedes tener todo tipo de dones, y además los combinaste durante el festival deportivo. Tenía muchísima curiosidad por saber qué harías después. Fue tan emocionante. Nejire estaba prácticamente dando saltos en ese momento. Gracias, Senpai. Izuku le sonrió a la chica mayor ante el elogio. Si nos hubiéramos conocido antes, quizás te habría dejado copiar mi don. Es súper útil. Nejire sonrió mientras levantaba la mano derecha, rodeada por una espiral brillante de energía. La llamo oleada, y usa mi energía para lanzar poderosas ráfagas a cualquier objetivo. Pero lleva un tiempo desarrollar la resistencia necesaria para usarla de verdad. Luego tienes que aprender a manipularla correctamente para poder golpear cosas. Yo también aprendí a volar casi al final del primer año. Las espirales doradas de energía aparecieron alrededor de sus pies y pantorrillas, levantándola del suelo mientras sonreía a los chicos. ¡Genial!, exclamó Izuku. Ahora él era el emocionado mientras sacaba un cuaderno de algún lugar, y empezaba a escribir lo que Nejire ya le había explicado sobre su don. ¿Qué tipo de energía es? ¿Puedes regular la fuerza de tus explosiones o son de fuerza estándar? ¿Volar consume una cantidad de energía similar o menos? Nejire era ahora el blanco de una lluvia de preguntas. Oye, mi gorilla, uno a la vez. Nejire rió entre dientes con las manos alzadas. ¿Por eso dice Yuyu que debo ir más despacio? Se quedó pensativa un segundo antes de reír. Para responder a tus preguntas, la energía que produzco no se compara con ninguna conocida en el mundo natural, así que se ha clasificado como una energía única de mi don. También puedo controlar totalmente la intensidad de mis explosiones. Volar consume menos energía que una explosión, pero es un consumo constante en lugar de una caída repentina. Ya veo, tiene sentido, murmuró Izuku, moviendo rápidamente el lápiz por el cuaderno mientras anotaba todo lo que Nejire le decía. Creo que los hemos perdido. Todoroki miró entre la conversación y Iida. Eso parece. Iida parpadeó ante las preguntas y respuestas rápidas que iban y venían entre Izuku y Nejire. En lo alto de un edificio en el centro de Osu-Noche, un portal negro y arremolinado de niebla surgió de la nada. De entre la niebla emergió Shigaraki Tomura, ataviado con las manos cercenadas que componían su traje de villano. Observó la ciudad mientras Kurohiri emergía del portal y se situaba tras él. ¿Así que este es Osu, preguntó Shigaraki retóricamente, rascándose el cuello. Más animado de lo que pensé, con el asesino de héroes rondando por ahí. Se burló del hombre que lo había apuñalado cuando se conocieron. A pesar de toda su altivez, todavía está en la etapa de los pequeñeces. Es casi digno de admiración lo mucho que se esfuerza. No deberías criticarlo demasiado, intervino Kurohiri. Todas las ciudades donde ha aparecido han experimentado descensos generalizados en la tasa de criminalidad. Algunos teorizan que está relacionado con una mayor conciencia de los héroes. El usuario del portal de disformidad informó a quien le habían ordenado cuidar. Stein al menos estaba logrando parte de lo que se había propuesto. Genial. Shigaraki se burló de los esfuerzos del asesino de héroes. Adiós a detener el heroísmo. ¿Asesino de héroes? Más bien criador de héroes. Aunque sea indirectamente, se quejó del idiota que realmente aumentaba la efectividad de los héroes. Lo sabía, en el fondo somos demasiado diferentes. Me molesta, gruñó Shigaraki mientras se cruzaba de brazos. Kurohiri, saca el Nomu. Por supuesto.
El cuerpo de Kurohiri, parecido a una niebla, comenzó a ondularse antes de arremolinarse hacia una gran puerta de teletransportación al costado del cuerpo del villano. Del abismo morado-negro emergieron 3 enormes figuras. 2 de ellas eran de un blanco roto, de un color enfermizo, con el cerebro al descubierto. La que se arrastraba por el suelo tenía extremidades increíblemente largas y 4 ojos incrustados en el cerebro expuesto. El otro monstruo, de aspecto espeluznante, tenía grandes alas de murciélago en la espalda y 4 extremidades que terminaban en garras prensiles. También llevaba lo que parecía una especie de máscara de respiración sobre la boca. La última figura corpulenta era una enorme montaña de músculos. Su piel era negra azabache y lo más aterrador era la completa ausencia de cráneo. Su gran cerebro expuesto simplemente se asentaba sobre su cuello y mandíbula inferior, sin ojos. Como si fuera a dejar que se saliera con la suya apuñalándome así, espetó Shigaraki con su largo cabello despeinado cubriéndole los ojos. Si quiere armar un alboroto, lo dejaremos, soltó una risita triste. ¿Quién de nosotros puede causar más destrucción? Veamos. Hizo un gesto con los brazos y los 3 gnomos saltaron desde lo alto del edificio. Aplastaré tu orgullo y tu dignidad, mancha, prometió Shigaraki con un siseo mientras veía al gnomo abalanzarse sobre Osu. Calles de la ciudad de Osu, casi 6 horas y ni un delito menor, supongo que es algo bueno, comentó Burning mientras el grupo Endeavour patrullaba una de las 3 rutas por las que Stein tenía más probabilidades de aparecer. Nos permite buscar cualquier señal del asesino de héroes, así que deberíamos agradecer la calma, mencionó Kidm, asegurándose de observar atentamente un callejón al pasar. Estamos todos comunicados, así que si alguien lo ve, nos lo informará de inmediato. Onima se tocó el auricular en la oreja. Ahí es cuando entras tú, chaval. Burning le sonrió a Izuku. Ese don tuyo, el portal de disformidad, nos va a ser de gran ayuda para llegar rápido a la escena. Sí, señora, lo haré lo mejor que pueda. Izuku asintió a la mujer de cabello color fuego. Recibió sonrisas y pulgares arriba de los 3 compañeros. ¿Quién dijo en Geniun que patrullaba la zona junto a esta ruta? Preguntó Endeavor, al notar que aún no habían visto a nadie. Nativo. Respondió Todoroki con tono monótono. Él y su padre seguían estando muy lejos. La distancia entre ellos no se podía cerrar en poco tiempo, pero intentaría hablar con él y serle útil durante sus prácticas. Hound le había dicho que el primer paso para superar sus problemas era reconocerlos. El segundo era intentar superar su profunda antipatía hacia su padre, lo que significaba reconocerlo y ver su reacción. Hasta el momento, le había sorprendido un poco cómo había cambiado el comportamiento de su padre desde la última vez que había hablado con él por voluntad propia. No es un mal héroe, profesionalmente. Endeavor asintió a Shoto en señal de reconocimiento. Pero no puedo decir mucho sobre él más allá de su historial público. Nunca he trabajado con él. Le gusta ser el centro de atención, pero a muchos profesionales también. Onima se encogió de hombros antes de escudriñar la calle con la mirada en busca de cualquier señal de actividad criminal. Bum bum bum, 3 explosiones débiles se oyeron a lo lejos, pero fueron lo suficientemente fuertes como para alcanzar al grupo. Los 4 profesionales se pusieron en alerta al instante, intentando localizar el origen de las explosiones. Unos instantes después, se oyó un crujido en los auriculares que todos llevaban. Centro. 3 villanos, creo. ¿Qué demonios son esas cosas? La voz de Ryukyu llegó por la radio. ¿Qué parte del centro? Preguntó Endeavor con el dedo presionado contra el dispositivo para poder hablar con el otro héroe profesional. El distrito del entretenimiento, casi en el centro. ¿Cómo se colaron estas cosas por la ciudad sin ser detectadas? Ryukyu les dio la información. Los estamos combatiendo. Están atacando indiscriminadamente. Síntesis. Endeavor se giró para mirar fijamente a Izuku. Sí, señor. Izuku ya estaba dejando que la parte de coordenadas del mapa de su puerta de disformidad encontrara la ubicación designada. Unos segundos después, la ubicación exacta le vino a la mente. Ahora podía crear un portal de salida allí. Entendido. Extendió las manos y la familiar niebla púrpura negra se derramó antes de arremolinarse en una gran puerta circular. Listo. Vamos a entrar. Endeavor miró a sus compañeros y a 2 internos. Shoto, Síntesis, ambos están en evacuación civil. No se involucren a menos que su vida esté en juego o estén evitando que alguien más salga herido. Sí, señor. Izuku y Todoroki asintieron en cumplimiento de sus instrucciones.
Endeavor cruzó la puerta de disformidad en menos de un segundo, seguido rápidamente por Burning, Onima y Kid. Todoroki estaba a punto de seguirlos cuando abrió los ojos de par en par y se detuvo en seco. ¿Todoroki? Izuku parpadeó mirando a su compañero de clase. Asesino de héroes. Todoroki señaló el callejón donde había visto al hombre iluminado por las luces de la ciudad el tiempo suficiente para identificarlo con certeza. ¿Qué? Izuku giró la cabeza y vio que el callejón estaba vacío. ¿Estás seguro? Sí. Todoroki asintió y ambos chicos intercambiaron una mirada. Se suponía que no debían hablar, pero el incidente en el centro había convocado a todos los héroes. ¿Qué debemos hacer? Izuku miró entre el portal que aún tenía abierto y el callejón. Maldita sea y... Todoroki soltó la maldición mientras lo arrastraban en dos direcciones diferentes. Una era seguir las instrucciones, pero eso permitiría al asesino de héroes matar a quien quiera que estuviera buscando. La otra opción era perseguir al asesino de héroes y, como mínimo, vigilarlo para que pudieran informar de su ubicación. Los dos internos intercambiaron una mirada, ambas miradas serias mientras Izuku cerraba la puerta de disformidad y corrían por el callejón para rastrear a Stein. ¿Centro? ¿Qué demonios? Repitieron las palabras de Endeavor sus tres compañeros al entrar en la zona de batalla. Tres criaturas enormes, que desde luego no podían llamarse humanas, arrasaban la zona, derribando a los héroes mientras los profesionales locales intentaban someterlos. Endeavor. Ingenium se detuvo junto al héroe de la llama e Ida se detuvo detrás de su hermano una fracción de segundo después. Tenya dice que son iguales a ese Nomu que atacó a Lausg. ¿Nomu? ¿El arma biológica? Preguntó Endeavor para aclararlo. Sí, señor. Ida asintió al hombre. Nunca olvidaré el aspecto de esa bestia. Sin duda son la misma cosa, sobre todo esa enorme de piel negra como el azabache. Ra-arp. Un rugido atronador desde arriba hizo que Ryukyu, en su forma de dragón, se enfrentara al Nomu volador en un combate aéreo. Tenemos autorización para usar fuerza letal contra estas cosas, ¿verdad? Endeavor ya estaba empezando a subir su temperatura, las llamas ardían a lo largo de su traje. Sí, el HPSC ha otorgado una autorización general para el exterminio de los Nomu. Ingenium asintió al otro pro, mientras su Kirk del motor revolucionaba con fuerza. Burning, Kid, Onima, ayúdenos a someter al Nomu de cuatro ojos y eliminarlo. Ordenó Endeavor mientras el Ingenium avanzaban a toda velocidad hacia la mayor amenaza. No veo ojos. Ingenium asestó una potente patada a toda velocidad al Nomu negro en el costado, haciendo que la bestia patinara un poco hacia atrás. Entonces es infrarrojo o ecolocalización, quizá también algún otro tipo de consensorial. Endeavor bañó a la abominación en llamas, haciéndola emitir un extraño sonido desde su cuerpo retorcido. ¿Regeneración? Endeavor parpadeó mientras todas las quemaduras que le había infligido sanaban en segundos. Estas cosas tienen múltiples dones. Recordó Ingenium mientras se acercaba por detrás del gran Nomu y lo embestía con un placaje de hombro. La bestia sin ojos se tambaleó hacia adelante antes de chillar y asestarle un puñetazo salvaje. El héroe profesional estaba fuera de su alcance sin problemas gracias a su velocidad. En el caos del campo de batalla, ninguno de los profesionales se dio cuenta de que Izuku y Todoroki no habían cruzado la puerta disforme con ellos. La amenaza de los Nomu y los civiles en pánico que intentaban escapar de las armas biológicas prevaleció sobre todo lo demás. Mientras los profesionales se enfrentaban a los Nomu y evacuaban a los civiles, dos internos rastreaban a un asesino en serie en los callejones del otro lado de la ciudad. Quedaba por ver si su elección sería buena o mala. Fin del capítulo. Reuniones para que el equipo funcione mejor, así es como lo hacen los profesionales. Y además, el adorable Nejire está aquí. Sí. Alguien más que puede hablar tan rápido como Izuku. Kek. ¿En serio lo de dejar que copiara su don? Surge es increíblemente poderoso si lo perfeccionas lo suficiente. Shigaraki ha cogido a sus Nomu y los ha soltado contra Osu. ¡Qué imbécil! Stein está acechando por los callejones justo cuando comienza el ataque de Nomu, separando a Izuku y Todoroki de Endeavor y sus Shigekicks. Mientras los profesionales se enfrentan a los Nomu, ¿cómo se desarrollará el incidente con el asesino de héroes?
Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. 27. Asesino de héroes. Mancha siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de Collectorero. Síntesis. Mientras los profesionales se enfrentan a los 3 Nomu que atacan a Osu, Izuku y Todoroki siguen a Stein por los callejones del otro lado de la ciudad. ¿Podrán evitar que el asesino de héroes mate a otro profesional? Incluso si lo logran, ¿qué pasará si desobedecen las órdenes? Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 28 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 27. Asesino de héroes. Stein en el cielo sobre Ciudad Osu, se libraba una batalla. El villano era un Nomu alado que chillaba mientras luchaba contra 2 héroes. La pareja que luchaba contra el Nomu era la heroína profesional Ryukyu y su protegido Ad Nejire. La lucha en el cielo se reflejaba en la que se desarrollaba debajo de ellos. 2 Nomu más, uno con largas extremidades y 4 ojos en su cerebro al descubierto, y otro, una corpulenta figura musculosa de piel negra como la brea y sin la parte superior de la cabeza, luchaban contra Endeavor, Ingenium y los compañeros de sus agencias. Nejire, ataca. Ryukyu derribó al Nomu volador con las garras de su forma dragón. El arma biológica, que chillaba, luchó por enderezarse mientras se agitaba en el aire por el golpe. Carga completa, nivel de potencia 15. Onda Nejire. La energía dorada de Nejire giró en espiral alrededor de sus brazos antes de lanzarse hacia adelante para impactar al Nomu. El monstruo alado salió disparado hacia el suelo por la explosión y destrozó el hormigón al impactar. Lo tengo, Ryukyu. Excelente trabajo. Ryukyu se lanzó en picado hacia el arma biológica derribada. El polvo levantado por el impacto se disipó al estrellarse contra ella con el peso de su forma dragón. GRRRRRRR. El Nomu alado chilló a través de su máscara respiradora. No parecía regenerarse como el de piel negra azabache, pero Ryukyu no se arriesgaría con esta abominación. Quieto. Rugió Ryukyu, y su brazo derecho, con garras, se estrelló contra la cabeza del Nomu con toda la fuerza que pudo. El hormigón se hizo añicos y la sangre salpicó al aplastar por completo la cabeza del arma biológica. Amenaza neutralizada. Habló con claridad mientras Nejire descendía flotando para unirse a ella. El traje de héroe de Nejire era un mono ajustado azul rey con cuello alto negro. Marcas verde menta pálido cubrían su torso desde los hombros hasta la entrepierna, enmarcadas con turquesa, y una franja a juego de los mismos 2 colores rodeaba sus brazos. Calzaba unas botas hasta la rodilla, con una solapa fina abotonada en cada muslo y espirales turquesas alrededor de los tobillos, a juego con las más gruesas sobre sus guanteletes y muñequeras amarillas. Tenía una correa negra alrededor de la parte superior de cada muslo, 2 pequeñas carteras sujetas, y 2 cuernos en espiral de su cabello azul vígaro sobresalían de detrás de sus orejas, rectos hacia arriba. ¡Qué asco! Nejire hizo una mueca al ver la salpicadura de sangre. Sabía que era necesario en este caso, pero aún así era asqueroso. Lo sé, Nejire, pero hay una orden de eliminación general para estos Nomu. Ryukyu esbozó la mejor sonrisa posible en su forma dragón. Las escamas grises y los rasgos reptilianos lo hacían un poco más difícil de lo normal, claro. También has mejorado mucho en el control de tu poder. Señaló vagamente el área circundante y la ausencia de daño. He estado practicando todo lo posible. Nejire levantó los puños con una sonrisa. Una chispa dorada surgió de ambos puños y se enroscó alrededor de sus antebrazos como un rayo desviado antes de desaparecer. Ya no tengo que cargar tanto para obtener los mismos resultados. Ryukyu, necesitamos ayuda con el Nomu de extremidades largas. Pidieron algunos compañeros. Uno de sus dones está volviendo en nuestra contra varios de nuestros dones emisores. Cuida de este Nomu, nosotros nos encargamos. Ordenó Ryukyu, recibiendo gestos de aprobación de los compañeros. Es un mecanismo de absorción y liberación, Ryukyu. Le informó uno de los compañeros al héroe dragón. Si lo atacas con fuego o electricidad, los absorbe, los acumula y luego los libera de golpe en una explosión.
Gracias por la información. Ryukyu agradeció el aviso. Nejire, quédate aquí, no podemos arriesgarnos a que este Nomu absorba tu energía y libere una explosión aún mayor en una zona tan concurrida. ¿Cierto, Ryukyu? Nejire asintió con un rápido saludo. Sabía lo poderoso que era su don. Dejar que un villano se apoderara de su energía sería malo. Ryukyu agitó rápidamente sus grandes alas para elevarse y planear hacia donde aún se desarrollaba la pelea con el Nomu de 4 ojos. Endeavor Ingenium, se regenera con cada pequeño daño que le infligimos, comentó Ingenium mientras recuperaba el aliento y observaba cómo el gran Nomu decapitado se recuperaba rápidamente de sus últimos golpes. Atacar su cuerpo no nos llevará a ninguna parte, asintió Endeavor, observando el cerebro expuesto del arma biológica. Todos los dones de regeneración están controlados por el cerebro, así que podría tener una forma de acabar con esta cosa para siempre. ¿Qué necesitas? El Kirk del motor de Ingenium aceleró con fuerza mientras el gran Nomu saltaba hacia ellos con un bramido gorgoteante. Distráelo lo suficiente para que pueda ponerme detrás. Endeavor e Ingenium se hicieron a un lado mientras el enorme monstruo se estrellaba contra su posición anterior. El hormigón se rompió en guijarros y arena por la fuerza del impacto y el temblor se sintió en el suelo. Lo conseguí. Ingenium se desvaneció mientras sus motores rugían y se veían llamas azules por los escapes. Explosión recíproca. Así, Ingenium desapareció de la vista de cualquiera que no tuviera los sentidos y la percepción cognitiva necesarios para seguir su descabellada velocidad. Raar, gaak. El rugido del Nomu decapitado se apagó al gorgotear por el impacto del Ingenium. La pierna del velocista dobló repentinamente a la bestia casi por la mitad. La velocidad que había acumulado el héroe turbo se transformó en una fuerza descomunal al chocar con un objeto sólido. Esfuerzo. Ingenium usó su don de motor, aún en llamas, para desaparecer antes de que el Nomu pudiera intentar recuperarse y atraparlo con su fuerza descomunal. No se pueden regenerar células si están carbonizadas y las grandes manos de Endeavor agarraron la cabeza del Nomu por detrás. Una intensa explosión de llamas estalló y el Nomu lanzó un grito espantoso mientras el héroe de las llamas le quemaba el cerebro. Las llamas naranjas se transformaron casi instantáneamente en amarillo anaranjado. En cuestión de segundos, el calor se disparó, el amarillo anaranjado se transformó en amarillo puro, luego en amarillo blanquecino, blanco puro y finalmente azul. Con un sonido casi como el de los posquemadores de un motor a reacción, los brazos del Nomu, que se agitaba, se aflojaron. El arma biológica dejó de emitir sonido cuando Endeavor la remató. Las llamas azules desaparecieron y Endeavor soltó la cabeza de la abominación. Esta cayó hacia adelante y el carbón en el que se había convertido se hizo añicos contra el hormigón. Amenaza eliminada. La explosión recíproca de Ingenium había terminado mientras llamaba al resto de los compañeros. ¿Estás bien, Endeavor? Estoy bien. Endeavor despidió al otro héroe con un gesto mientras el sudor le corría por la cara. Era capaz de producir ese nivel de calor, pero su cuerpo no podía dispersarlo al mismo ritmo. La mayor desventaja de su don llama infernal era que producía más calor del que incluso su cuerpo resistente al fuego podía soportar. Cuando lo llevó al rango de fuego azul de aproximadamente 1600 grados C, incluso su cuerpo comenzó a sudar profusamente por la intensidad del calor. ¿Ya se encargaron de los otros Nomu? Ryukyu ya ha derribado al Nomu volador y ahora mismo colabora en la eliminación del Nomu de 4 ojos, informó Ingenium, quien acababa de recibir la información por los auriculares. Están evacuando a los civiles, pero hasta el momento nadie ha resultado herido y todo avanza según lo previsto. Bien, todavía tenemos que lidiar con el asesino de héroes. Endeavor observó la zona, vio lo destrozada que estaba la plaza en tan poco tiempo y se preguntó por qué estos Nomu estaban allí. ¿No se supone que estas armas biológicas forman parte de la Liga de Villanos? ¿Por qué están en Osu? No estoy seguro, aunque sí parece extraño. Ingenium se paró junto al Nomu muerto con Endeavor a su lado. ¿No crees que hayan contactado con el asesino de héroes? Esperaba de verdad que el asesino en serie no se hubiera unido a un grupo que ya había atacado a estudiantes en el pasado. Ni siquiera Loa podría proteger a todos sus estudiantes si Stein decidía convertirlos en un ejemplo. Si eso sucede, tendremos que intensificar la búsqueda de la Liga de Villanos antes de que alguien más sea el objetivo. Endeavor entrecerró los ojos al pensarlo, sin saberlo, pensando lo mismo que Ingenium. Callejones Ciudad Osu, ¿a dónde se fue? Le susurró Todoroki a Izuku.
Los dos habían estado haciendo todo lo posible por seguir a Stein sin que el asesino en serie los notara. Mantuvieron la distancia, pero eso podría haberles pasado factura al perderle el rastro. No tengo un don que me permita explorar grandes áreas para encontrar gente. Izuku negó con la cabeza y pensó en ver si podía copiar un don así en el futuro. Tampoco podemos andar buscándolo sin más. Todoroki negó con la cabeza. Eso abriría la puerta a la posibilidad de toparse con el asesino en serie y ser atacados cuando menos lo esperen. Ah. Un grito corto, pero fuerte, de conmoción y dolor resonó a lo lejos. ¡Ay! Exclamaron Izuku y Todoroki mientras intentaban localizar de dónde provenía el sonido distante mientras avanzaban. El dúo de pasantes se dirigió rápidamente hacia el lugar donde creían que se había originado el grito. Varios callejones más allá, en un amplio callejón entre dos edificios de varios pisos, los dos adolescentes volvieron a ver al asesino de héroes. Obviamente, había tenido lugar un breve intercambio antes de su llegada. Había algunas marcas en las paredes del callejón de algún tipo de forcejeo. Pero no había terminado a favor del héroe. Proero Native estaba sujeto contra la pared por la cara y Stein estaba frente a él con su espada deshilachada en la mano. ¡Qué ostentoso! ¿Qué hace ese idiota?, se preguntó Stein, mirando hacia los lejanos sonidos de explosiones y los gritos de los civiles en pánico. Me encargaré de él más tarde, pero por ahora, se giró para encarar al nativo inmóvil. Haré lo que vine a hacer. No puedo moverme, el nativo soltó un gruñido de dolor. Bastardo, te atraparé. Si eres un héroe, Stein desenvainó su espada. Entonces elige tus últimas palabras con sabiduría. Cállate, asesino. El nativo miró a Stein con la mayor dureza posible. No eres más que un villano. Y tú no eres un héroe, respondió Stein con su propia mirada. Empezaste a patrullar esta zona solo después de que se supo que estaba aquí en Osu. Claro que sí, si no estuvieras aquí, no tendría motivos para patrullar esta zona. Gruñó Native, intentando mover su cuerpo contra lo que Stein le había hecho. Te derribaré. Por todos, los héroes que has matado. Sálvalos primero. Stein señaló con la cabeza hacia los gritos aún audibles del incidente en el distrito de entretenimiento de la ciudad. Olvídate de ti mismo por un segundo e intenta salvar a los demás. Stein entrecerró los ojos al héroe profesional que no se había dirigido hacia los sonidos del caos y que, en cambio, seguía buscándolo específicamente. No ejerzas tu poder por tu propio bien. Envolverte en tu propia fama y notoriedad, actuando por puro interés propio, eso te aleja por completo de un héroe. Stein bajó al nativo paralizado de rodillas mientras preparaba su espada. Por eso tienes que morir. Considérate una humilde ofrenda para el mejoramiento de la sociedad. No importa lo que digas, las palabras de Native eran más tranquilas ahora, sin la agudeza de antes. Quizás darse cuenta de que estaba a punto de morir le había aclarado la mente de alguna extraña manera. Pero en ese estado, podía admitir que lo que Stein había dicho sobre él no estaba mal. Había oído la conmoción, debería haber ido a ayudar a los amenazados, pero se quedó en esa zona persiguiendo al asesino de héroes. Si no estuviera a punto de morir, tal vez podría haber considerado sus acciones como un héroe profesional y haber cambiado para mejor. Dejar de ansiar la atención y el protagonismo y concentrarse de verdad en ayudar a la gente que se suponía que debía proteger de los villanos. Grieta. El fuerte sonido hizo que Stein girara la cabeza rápidamente hacia la entrada del callejón. Un enorme muro de hielo bloqueó el paso en segundos, pero Stein no vio a nadie frente a él. Vio vagamente algo verde con el rabillo del ojo y blandió su espada hacia él. La hoja rebotó en la cosa verde, y Stein solo tuvo una fracción de segundo para darse cuenta de que ahora estaba rodeado por un cubo verde semitransparente. Rescate exitoso. Izuku llamó a Todoroki, mirando hacia la azotea del edificio, a la izquierda del callejón. Todoroki hizo un gesto para indicar que había oído a su compañero y colocó la mano sobre el muro de hielo que había creado para distraer a Stein. También lo habría mantenido atrapado en el callejón si algo hubiera salido mal con el rescate de Native y la captura de Stein. Pero ahora no era necesario, así que se deslizó con cuidado, usando ocasionalmente su don para crear puntos de apoyo y frenar su descenso. Al llegar al suelo, cambió de mano y colocó la izquierda sobre el hielo. Se elevó vapor mientras el hielo comenzaba a derretirse rápidamente debido al calor de su costado izquierdo. ¿Qué? ¿Niños? Stein parecía confundido por lo que acababa de ocurrir. Pateó la barrera que lo contenía con sus botas con clavos, pero su pie rebotó en la estructura. Tu puerta de disformidad es muy útil, mi gorilla. Todoroki le asintió a Izuku.
Lo habían transportado a través de la puerta giratoria hasta la cima del edificio para su plan, lo que les había facilitado mucho la ejecución. ¿Cuánto tiempo puedes mantenerlo ahí? Lo máximo que he mantenido mi barrera fue 30 minutos, recordó Izuku mientras Stein seguía intentando escapar. Cuanto más lo mantengo, más difícil es mantenerlo, y dividir mi concentración puede acortar ese tiempo. No me ignores, gruñó Stein desde dentro del cubo. Este no es lugar para niños. Entonces iré a ver a Native. Todoroki ignoró por completo las palabras del villano atrapado. Concéntrate en tu barrera. El chico de 2 tonos se acercó para intentar evaluar las heridas de Native. Sí. Stein blandió su gastada espada contra la barrera, solo para oír un chasquido al romperse contra el cubo que lo sujetaba. Sus ojos se abrieron de par en par tras su máscara de tela cuando la mitad superior de su espada cayó al fondo del cubo. No puedes romper esa barrera por la fuerza. Izuku miró al asesino de héroes con determinación. Al menos no con la fuerza que un cuerpo humano normal podría generar. ¿Eres otro falso héroe? Preguntó Stein al adolescente. Soy pasante ahora mismo. Izuku decidió seguir hablando con el hombre para ganar tiempo. El nativo no está muy herido, mi gorilla. Debería estar bien con algo de tratamiento y descanso, gritó Todoroki mientras ayudaba al nativo a apoyarse en la pared. Cuidado, advirtió Native a los adolescentes. No lo dejen salir de ahí, un corte y los paralizará como a mí. Se sintió aliviado de haber sido rescatado, pero ahora comprendía que realmente necesitaba reevaluarse a sí mismo y a sus acciones. Si 2 internos podían tomar la decisión correcta en semejante situación, ¿qué decía eso de él? No lo tenía planeado. Izuku negó con la cabeza. Mientras mantuviera a Stein atrapado dentro de su barrera, no sería una amenaza para nadie. ¿Puedes mover la barrera una vez que la hayas creado? Todoroki no estaba familiarizado con el funcionamiento de la mayoría de los dones de Izuku. Puedo, pero es lento, como a menos velocidad que caminar. Izuku lo descubrió después del Uj. Al principio, asumió que no podría mover sus barreras una vez formadas. Pero la realidad era que podían moverse muy lentamente si se concentraba. 2 contra 1, al menos no fueron tan ingenuos. Stein miró a los adolescentes con indiferencia. Muchos lo habían perseguido 1 contra 1 buscando acabar con el asesino de héroes por la fama y la notoriedad que les traería. Los había purgado a todos por mancillar el título de héroe. Sin embargo, estos 2 no lo habían perseguido. Vieron lo que estaba a punto de hacer y lo distrajeron, luego lo atraparon, todo para rescatar a Native. ¿Por qué arriesgarse por ese impostor? Señaló al héroe profesional, que aún seguía caído. Porque es lo correcto, respondió Izuku al instante. Todoroki asintió, mostrando su acuerdo con las palabras de Izuku desde su lugar junto a Native. Chicos, hagan que me dé cuenta de que tengo que mejorar, dijo Native con una respiración profunda. No sirve de nada fingir. Stein se giró para fulminar con la mirada a Nativo. La verdadera naturaleza de una persona no se cambia tan fácilmente. Casi pegó la cara a la barrera para gruñirle al profesional. No eres más que un impostor que priorizó sus propios deseos egoístas. Un cáncer en esta sociedad, deformada por gente que se hace llamar héroes y se burla del título. Alguien tiene que corregir el sistema. ¿Entonces eres fundamentalista? Todoroki sabía que algunos creían que los héroes no deberían poder hacer los lucrativos tratos comerciales y negocios secundarios que ahora se les permitían. Pero esa era una forma de pensar bastante anticuada que solo unos pocos conservaban hoy en día. Ponte al día. ¿Quién escucharía siquiera tu supuesto razonamiento? No. Nativo habló desde su posición contra la pared. Tiene razón. No tengo derecho a llamarme héroe. Debería haberme metido en problemas, pero no lo hice. Elegí seguir buscando al asesino de héroes. Admitió con un profundo suspiro. He estado tomando decisiones en mi carrera basándome en la notoriedad que me daría durante demasiado tiempo. No tienes remedio. Stein parecía querer matar a Native en ese preciso instante. Basta, dijo Izuku, alzando la voz para romper la tensión. Da igual cómo lo veas o lo que digas, asesinato es asesinato, y sigues siendo un villano. Vámonos. Hizo que la barrera se moviera a la velocidad mínima que le permitía mientras se dirigían a la calle. Mientras una persona viva, puede cambiar. Todoroki ayudó a Native a levantarse. El don de Stein parecía estar desapareciendo. Les quitaste esa oportunidad a todos los que mataste, asesino de héroes. El chico de 2 tonos miró al hombre enmascarado con cuchillas. ¿Cómo es eso de mejorar?
Les impediste mejorar. Todavía estaba en proceso de cambio de actitud y buscaba convertirse en el héroe que quería ser. Las sesiones de Hound con él le habían hecho darse cuenta de que incluso su padre había estado cambiando en los últimos años. Cambios que se había negado a ver o reconocer, en su propia ira y odio hacia su padre. Tardaron unos minutos en sacar la barrera que contenía a Stein a la acera. Una vez en campo abierto, Todoroki llamó por el auricular. Ambos adolescentes estaban bastante seguros de que recibirían algún tipo de castigo por no seguir las órdenes, pero habían salvado una vida esa noche y eso significaba más que cualquier castigo que pudiera venir. Aquí Todoroki Shoto, tenemos al asesino de héroes. Está retenido. Necesitamos héroes profesionales y apoyo policial en nuestra ubicación. Todoroki habló con todos los comunicadores conectados a sus auriculares. Shoto. Rugió la voz de Endeavor por el comunicador una fracción de segundo después. Izuku se quitó el auricular, sorprendido por el volumen. Azotea Ciudad Osu, ¿qué demonios? Shigaraki miró por unos binoculares. ¿De verdad los héroes mataron a todos mis Nomu? ¿Desde cuándo matan esos santurrones? Volvió la mirada hacia otro sitio al ver a un grupo salir de un callejón un poco más cerca de donde se encontraba. ¿Es eso? Preguntó, convencido de lo que veía, en una guerra consigo mismo. ¿Midoriya Izuku y Stein? Casi rechinó los dientes al volver a ver a ese maldito tramposo. Pero unas ganas tremendas de reír a carcajadas luchaban contra su rabia. Stein estaba enjaulado como un maldito animal. ¡Qué gracioso! Kurohiri observaba sin decir palabra. Pero el villano, como una niebla, ya sabía que las cosas no habían salido como Tomura esperaba. Era casi seguro que el joven estallaría enseguida. Si eso ocurría, tendría que llevar a Tomura de vuelta a su escondite para que Sensei pudiera calmarlo rápidamente. ¿Por qué demonios se lanzaron a matar al Nomu de inmediato? ¿Por qué demonios está ese mocoso aquí? Tantas preguntas, pero ninguna respuesta. Empezó a rascarse el cuello, molesto. ¿Por qué las cosas no me salen como quiero? Calle con Izuku, no tardó mucho, unos minutos como mucho, cuando Endeavor apareció a toda velocidad por la esquina. Lo seguían varios compañeros, algunos incluso de la agencia Ingenium, mientras corría hacia sus internos. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Stein, el asesino de héroes explotó como una bomba. Esfuerzo. Stein golpeó la barrera con los puños y aulló. Falso. Salpicó mientras le gritaba al héroe profesional número 2. Los ojos de Stein se abrieron de par en par con una furia feroz, casi psicótica, al ver al héroe de la llama. Te purgaré. A ti y a todos esos impostores que manchan el título de héroe. El villano casi pareció estar a punto de sufrir un ataque de ira cuando la ira lo dominó por completo. Había una presión en el aire proveniente del asesino de héroes atrapado. Una sed de sangre y una determinación tan fuertes que lo llevaban a la locura. Si no lo arreglo, golpeó el cubo de nuevo con los puños. Si alguien no está manchado de sangre. Otro golpe contra la barrera mientras se oía un crujido de sus puños. Si no recupero el título de héroe. Se golpeó la frente contra la pared semitransparente, sin importarle la sangre que empezó a manar. Vamos. Pruébenme, impostores. La presión en el aire seguía aumentando mientras él rugía. El único con permiso para matarme es Olmig, un verdadero héroe. ¿Qué demonios? Todoroki retrocedió instintivamente, al igual que varios de los compañeros. Incluso Endeavor se puso furioso ante la furia psicótica que desprendía el villano. Basta, detente ya, Izuku sintió leves temblores en su cuerpo al avanzar. La mirada furiosa de Stein no se apartó de Endeavor hasta que Izuku estuvo cara a cara con el hombre. Amplificación, mejorar función, eficiencia, mirada paralizante. Izuku juntó los dones y sus ojos brillaron con un verde brillante al mirar la mirada enloquecida de Stein. El villano se desplomó como un saco de piedras en el fondo del cubo. La presión del aire desapareció y la mayoría se preguntó qué acababa de hacer Izuku. Síntesis, explícame. Endeavor se acercó a su pasante. Usé uno de mis dones en él, mirada paralizante. Izuku miró a su mentor de prácticas. La última vez que lo potencié como lo acabo de hacer, la parálisis duró 10 minutos. Todos sus nervios motores están prácticamente apagados, no puede mover nada más que cerrar los ojos. Dejó que la barrera se desvaneciera y todos vieron que Stein no había intentado atacar a nadie. El hombre simplemente seguía tendido en el suelo, inmóvil. Buen trabajo, pero ambos aún deben pagar un castigo por desobedecer las instrucciones. Endeavor miró a Izuku y a su hijo.
Se oyeron las sirenas de la policía cuando 2 patrullas y un camión de transporte pasaron a toda velocidad por la esquina hacia su ubicación. Ya llegaron. Bien, entregaremos a Stein para que la policía pueda arrestarlo y llevárselo. Azotea, volvamos, dijo Shigaraki con sarcasmo mientras los binoculares que tenía en la mano se desintegraban de su don. Seguía debatiéndose entre la rabia y la risa histérica por lo que le había pasado a Stein, y lo estaba confundiendo. ¿Lograste los resultados que esperabas, Shigaraki Tomura? Preguntó Kurohiri mientras la niebla negra y púrpura que formaba su cuerpo se arremolinaba a su alrededor y formaba una puerta de disformidad. Idiota. Shigaraki le lanzó una última mirada fulminante a Osu mientras este regresaba al portal. Todo depende de cómo reaccionen mañana. El villano desapareció por la puerta y Kurohiri lo siguió. La niebla se arremolinó y desapareció como si nunca hubiera estado allí unos segundos después. Izuku observó mientras Endeavor permanecía con la policía cerca de Stein. Al asesino en serie le estaban quitando todas las armas que los agentes podían encontrar. Recogieron docenas de cuchillos de varios tamaños del villano, temporalmente paralizado. Le quitaron las botas con clavos, el chaleco, la máscara y la diadema, encontraron otro cuchillo pequeño escondido en su muñequera izquierda y lo sujetaron mientras le ponían una chaqueta de supresión. Izuku nunca había visto uno de esos objetos en persona. Se envolvían alrededor del cuerpo de una persona para inmovilizarla, impidiéndole usar los brazos. Ni siquiera los quirks de fuerza de alto nivel podían liberarse de una de las ataduras especiales de las fuerzas del orden. Es un proceso minucioso, mencionó Todoroki junto a Izuku mientras ambos observaban cómo las distintas espadas se alineaban en el suelo, junto con las botas con clavos de Stein. Un policía colocó un marcador numerado junto a cada arma, y una vez numeradas todas, otro policía comenzó a tomarles fotos una por una como prueba. Sí, asintió Izuku mientras ambos adolescentes se reconciliaban al recordar lo que habían hecho esa noche. Ahora entiendo aún mejor por qué las fuerzas del orden y los héroes son entidades separadas. La idea de tener que pasar por todo este proceso él solo por cada villano le daba vueltas a Izuku. Era mejor dejar que la policía se encargara de los arrestos y la recopilación de pruebas de esta manera. Simplificaba mucho las cosas para los héroes profesionales que podían resolver varios incidentes en un solo día. ¿Qué castigo crees que nos darán? Probablemente tengamos que limpiar toda el área de entrenamiento de la agencia con cepillos de mano, respondió Todoroki mientras seguía observando el procesamiento y el arresto. Quizás también tengamos que redactar un informe sobre lo que hicimos mal y por qué lo hicimos. Estoy seguro de que Endeavor comprenderá nuestro razonamiento. Izuku miró al héroe de la llama desde donde estaban. No cuentes con eso, dijo Todoroki con tono serio e Izuku de repente estuvo mucho menos seguro de su teoría. Fin del capítulo. Los héroes no se andan con rodeos. Si ves un arma biológica Nomu, estás autorizado para usar fuerza letal contra ella. La multitud de dones de Izuku hacen que Stein no sea una gran amenaza. Pero incluso el villano enloquecido reconoce que Izuku y Todoroki tienen mérito como verdaderos héroes. Además, como Izuku y Todoroki no dañaron a Stein, la policía no tiene por qué intervenir. Solo tienen que lidiar con lo que Endeavor les pida como castigo. ¿Significa esto que realmente podrían obtener algún crédito por traer al asesino de héroes? Shigaraki sigue siendo un llorón. Probablemente se enfadará aún más cuando todos los medios hablen de la captura de Stein en lugar de Sonomu. ¿Qué castigo les espera a Izuku y Todoroki por parte de Endeavor? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.